Los últimos domingos Dios viene hablando a la iglesia en relación a temas escatológicos que tienen que ver con tiempos futuros. Debe la iglesia tener siempre presente qué dice Dios respecto al tiempo que estamos viviendo en el siglo XXI y los años que vendrán. El tema de esta predicación es gente sin ley, el anarquismo. Mientras preparaba la predicación y la revisaba durante la semana, no podía pasar por alto los hechos que sucedieron en el estado de Baja California y Guanajuato, los autobuses quemados, autos particulares que fueron bajados por el crimen organizado y las escenas escalofriantes de los autos en llamas. Esas escenas lo que muestran son gente sin ley, gente que no se sujetan a las leyes civiles, a las leyes terrenales y mucho menos a las leyes de Dios. Pero es escalofriante lo que estamos viendo como sociedad, conmocionados por la ola de crimen, de robo. En la mañana siempre suelo encender el televisor y escuchaba mucho la noticia de extorsión, de pago de piso, etcétera, y vemos un incremento de una sociedad que está viviendo sin leyes, al margen de la ley. Cuando Jesús pronunció estas palabras que hemos leído en los versículos 12 y 13, Él hablaba acerca de la segunda venida. Y Él nos da un mensaje profundo en relación a la generación que estará cuando Él regrese. A simple vista, si leemos el pasaje, quizás no dice mucho, lo hemos leído muchas veces, pero vamos a escudriñarlo un poco más, de manera profunda. Dice el texto 12, y por haberse multiplicado la maldad. Dos palabras claves. Hablamos de multiplicación, de incremento, multiplicado. Y luego nos habla de una palabra maldad. La palabra es anomia en el griego y significa sin ley. ¿Qué significa? Sin ley. Según Jesucristo, en los últimos tiempos se va a multiplicar la gente que no tenga ley. Vamos a ver cada vez más el incremento de personas no cristianas, cristianas que van a una iglesia donde no van a sujetarse a las leyes terrenales, a las leyes civiles y mucho menos a las leyes de Dios. Esa palabra nos habla de gente sin ley. Usó una palabra en el título de la predicación que es anarquismo. Y anarquismo o anarquía es eso, gente que no se sujeta a ninguna ley. Eso que vimos en televisión es anarquismo. Gente que no se sujeta a los principios, reglas y normas que encontramos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Segunda de Timoteo 3:1. La palabra de Jesús dice que en los últimos tiempos vivirán personas que se moverán en esa línea de sin ley. Ellos serán leyes para sí mismos. Ellos van a considerar qué es bueno y qué es malo. Y se va a multiplicar. El periodo que estamos viendo en nuestros tiempos no va a detenerse, sino que veremos cada vez más escenas escalofriantes y cada vez más cerca de nosotros. El apóstol Pablo menciona en esta carta que vamos a leer los rasgos o las características de esa sociedad que estará en los últimos tiempos. Y dice el texto 1, también debes de saber esto. Es decir, Dios quiere que tengamos presente como iglesia lo que vamos a presenciar o a ver como sociedad. Que en los postreros días, es decir, en los últimos tiempos, usted y yo vivimos en tiempos postreros, vendrán tiempos, ¿qué, hermanos? Tiempos difíciles. Porque aquí en la iglesia nosotros estamos siendo permeados de la palabra. Nos estremece ver escenas como las que describí. ¿Y a poco usted sale seguro de casa? No, salimos con temor, ¿cierto? Con miedo. Inclusive cuando salen a trabajar fuera de casa algunos hermanos, pues no sabemos si van a regresar, oramos que así sea, pero siempre existe ese temor de inseguridad que vemos y que pudiera llegarnos a nosotros. Entonces Pablo dice
que esos tiempos van a ser peligrosos, tiempos difíciles. Versículo 2, porque, y comienza aquí a describir, hace mención de una lista, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estas características de amadores de sí mismo nos hablan de dos cosas: egoísmo y solamente se preocupan por ellos. En los últimos años estamos viendo gente egoísta, la gente que le quita a los pasajeros los celulares. Vemos una muestra de egoísmo. No les importa cuánto les costó el celular, el carro que traían, los bajaron, se los incendiaron, están pensando en su bienestar. Ahora, no solamente vamos a ver egoísmo allá afuera, también dentro, tristemente, de las iglesias. Sigue diciendo Pablo que habrá hombres ávaros, es decir, van a ir detrás del dinero, les va a importar más las cosas materiales que las espirituales. Habla de vanagloriosos, es decir, gente presumida, gente fanfarrona, es otro sinónimo que encontramos ahí, que van a mostrar su ego, su persona. Vamos a ver un incremento, esto en los últimos tiempos. Soberbios. Una persona soberbia es aquella que dice cosas como: a mí no me tienes que decir cómo tengo que hacer las cosas, yo sé hacerlas. No necesito el consejo de nadie, mucho menos el de Dios. Yo dirijo mi vida, mi familia, conforme yo creo, y si yo quiero lo hago. Eso es alguien soberbio, gente sin ley. También el texto sigue diciendo blasfemos, es decir, personas que dirán cosas en contra de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, dice este pasaje. Vamos a encontrar gente malagradecida, pensará que lo que tiene y lo que alcanza es por sus propias fuerzas. Vamos a ver esta gente que no es agradecida ni con Dios ni con nadie. Y luego dice una palabra que encontramos en el texto 3, que habla impíos. Esa palabra impío significa gente que desobedece en todo y para todo. Usted le da una indicación, las leyes terrenales dan una indicación, ellos hacen todo lo contrario. Y luego dice otra palabra que encontramos ahí, sin afecto natural. Esa palabra significa crueles y violentos. Eso que describí en las calles de Guanajuato, en Tijuana, son gente violenta y crueles, gente sin ley. Pablo dice que vamos a ver tiempos difíciles, la gente va a estar cada vez más haciendo este tipo de cosas. Implacables, encontramos en el texto que sigue. Y la palabra implacable significa consagrados a la maldad. Así como usted viene al templo y se consagra en oración, a leer la Biblia, usted se consagra a Dios. Esta gente que se levantará en estos tiempos se consagrará. Es decir, llegará un tiempo, o estamos viendo un tiempo en el cual la gente se va a preparar profesionalmente para hacer lo malo. Imagínense, para destruir. Calumniadores significa llenos de odio. Intemperantes nos habla de gente que viven de manera desenfrenada. Crueles, traidores, impetuosos, infatuados. Esa palabra infatuado significa actuar sin pensar. Y vemos cada vez más personas así, que actúan sin pensar las consecuencias de los hechos. Traidores, amadores de los deleites más que de Dios, y en lugar de obedecer al Señor, van a hacer lo que ellos consideran que es ley para ellos. Por todo esto que hemos leído en la carta a Timoteo, el amor de muchos se enfriará, porque eso que estamos viendo, llega el momento que se nos hace tan cotidiano que dices, todos los días sucede, todos los días pasa. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos acostumbremos a ver todo eso como algo normal cuando no es normal, hermanos. Pero según la palabra de Dios, eso va a llevar a que el amor de muchos, incluyendo, los cristianos, van a decir, ¿qué tiene de malo? El mundo lo hace. A raíz de esto, tuve la atención de leer una ley que me llamó la atención,
que se está promoviendo en los Estados Unidos. Y dice lo siguiente: en los Estados Unidos se levantó una iniciativa de ley con el pretexto, según aquí los derechos humanos, que una mujer y un hombre casado, escuche esto, tenga el derecho de ser infiel. ¿Escuchó eso? Esta ley, esta iniciativa dice que todos los casados tengan el derecho de serle infiel a su pareja, porque es su derecho decir: ya no quiero estar con la persona que estoy. Y cuando yo leo esta ley que atenta contra la familia, que atenta contra la sociedad, donde la gente se levanta y reclama derechos, entonces, ¿hacia dónde estamos yendo como sociedad? Esto es estremecedor. Dice Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra amor que encontramos en Mateo 24, la palabra es ágape, y significa y nos habla de un amor no egoísta, un amor entre nosotros como hermanos. Ese afecto natural se va a enfriar. El apóstol Pedro, ahí quiero que me acompañen, primera de Pedro 4:8, el amor se enfriará. ¿Qué tipo de amor? El amor que tengamos entre nosotros mismos. Ese amor que nos hace vernos como hermanos, como hijos de Dios, como parte de la iglesia, ese amor se va a ir apagando cada vez más con el paso de los años, según la Biblia. El apóstol Pedro, primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué, hermanos? Ferviente amor. ¿Qué significa ferviente amor? Significa que tengamos entre nosotros ese amor para podernos perdonar las ofensas, ese amor para podernos soportar con paciencia hasta la venida de Cristo. Si se termina el amor entre nosotros como cristianos, ya no habrá ese amor para perdonarnos cuando alguien nos ofende. Y hablo aquí entre hermanos, entre familia, en la casa. Ahorita que estamos en Cristo, ofendemos o nos ofenden, ofendemos o nos ofenden, y sabemos que tenemos que perdonar en el amor de Cristo. Pero cuando se multiplica la maldad, el apóstol Pedro dice: tened, que entre ustedes cristianos haya ese amor ferviente para que se soporten como hermanos y tengan paciencia hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Se imagina si aquí en la iglesia no hubiera el amor de Cristo? ¿Podríamos soportarnos como hermanos? Muy difícil. Y Pedro dice: ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué, hermanos? Multitud de pecados. ¿Está conmigo en el texto 8? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, es decir, esa fuerza de perdonarnos, de tener paciencia, va a ayudar a que cuando cometemos un pecado le pedamos perdón a Dios y podamos perdonarnos nosotros. Eso es mucho y muy importante. La palabra que Jesús usa en Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará. La palabra enfriar significa, o viene de una palabra griega que significa suco. Y la palabra suco significa esto, hermanos: soplar para enfriar. Entonces, la palabra enfriar significa de que van a venir soplos de maldad constantemente que van a estar enfriando la vida de las personas, incluyendo cristianos. Por ejemplo, otra vez repito el hecho que mencioné. Ese fue un soplo de maldad, lo que vimos en la semana, que está llevando a la gente a que se enfríe que se enfríe su corazón cada vez más en las cosas del Señor. Ahí mismo, en Mateo 24, texto 37, Jesús nos habla acerca de los tiempos finales. Y vamos a seguir leyendo ese mensaje de Jesús que habla respecto a su segunda venida. Mateo 24, ya lo tiene, 37. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando leemos ese texto, uno puede decir, ¿y tiene algo de malo, pastor, comer? ¿Tiene algo de malo beber? ¿O tiene algo de malo casarse o darse en casamiento? A simple vista, no. Pero estudiando un poco las palabras en su contexto griego, hay una gran enseñanza. Por ejemplo, la palabra comiendo que encontramos ahí, o el verbo, es trogo con T en el griego, y significa mordisquear. Así como cuando usted va al supermercado y antes de comprar la fruta, agarra una uva, toma un cacahuate, toma una fresa, toma un dominico y está picando. Esa es la palabra comiendo, literalmente, pero tiene su aplicación espiritual. Y dice la Biblia entonces que en los últimos tiempos la gente estará comiendo, es decir, la gente probará de todo. ¿Escuchó eso? Hay gente que dice, yo quiero saber qué se siente fumar un cigarro. Y fuman el cigarro. Quiero saber qué se siente emborracharse. Y voy a tomar y probar qué sabe, a qué sabe el licor. Voy a probar qué se siente tomar lo ajeno. Voy a probar qué se siente ser infiel. Eso es la palabra comiendo. La gente en los últimos tiempos probará el pecado de una manera constante para saber qué se siente. Y es así como hoy tenemos una sociedad, los jóvenes más que todo, entrando en esa área de probar lo desconocido. Y es así como la gente llega a las adicciones. Significa entonces que en los últimos tiempos la gente probará lo que el mundo ofrece en el tema de los cristianos. Muchos cristianos se van de la iglesia por un tiempo y quieren probar qué se siente estar en el mundo. Muchos de los que están aquí en las iglesias están mordisqueando y probando qué se siente ser queridos y ser aceptados por el mundo. Quieren probar el mundo y salen de la iglesia. Y aquí está la muestra. Quieren saber qué se sienten ser aceptados por el mundo. Entonces la Biblia dice que los tiempos finales serán como en los tiempos de Noé. La gente mordisqueará. Los cristianos querrán probar, que el mundo ofrece. Otra palabra que encontramos ahí dice comiendo y ¿qué más, hermanos? Bebiendo. ¿Cómo, hermanos? Y la palabra es pino en el griego y significa, ¿sabe qué? Embriaguez. Embriaguez. Primera a los Corintios 6:10, vaya conmigo. Cuando Jesús habla que los últimos tiempos serán como en los tiempos de Noé, ya vimos un ejemplo acerca de mordisquear, comer. El segundo es bebiendo. Y la palabra significa embriaguez. Cuando una persona se embriaga, ¿qué es lo que pierde, hermanos? Los 5 sentidos. Habla sin pensar, pierde el equilibrio. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:10, que ni los ladrones, ni los ávaros, ni quién más, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué? En primer lugar, la Biblia condena la gente que se embriaga. Porque cuando la gente se embriaga pierde la razón y la conciencia y hace cosas que luego se arrepienten. Bueno, en los últimos tiempos la gente se embriagará. Ahora, cuando hablamos de embriagar espiritualmente, la aplicación espiritual habla de embriagarse, escuche esto, en los placeres del mundo. En los últimos tiempos, la gente querrá embriagarse en los placeres, en los deleites de la carne. Otra palabra que Noé utiliza, que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, dice que la gente estará bebiendo
comiendo y ¿qué más? Casándose. La palabra casándose significa gameo en el griego y significa matrimonio. Pero ¿sabe qué? Matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer. Y dígame si no es cierto que en los últimos años hemos visto leyes aprobando matrimonios con hombres y mujeres con mujeres. Otra palabra que Jesús usa ahí, que es como en los tiempos de Noé, es dándose en casamiento. Esa palabra es gamizo. ¿Y sabe qué significa eso, hermanos? Significa repetidas ocasiones. Es decir, la gente en los últimos tiempos se casará, se divorciará, se casará, se divorciará, se casará y se está divorciando. ¿Y no es cierto lo que estamos viendo hoy? Y aún entre cristianos se separan, ya no se aguantan y dicen vamos a separarnos. Jesús advierte y dice que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé. La gente estará comiendo, bebiendo y casándose hasta el momento mismo en que Noé entró en el arca, en la casa flotante, dice otra versión, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Y qué, hermanos? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y este es un mensaje muy profundo que encontramos de parte del Señor. Lucas capítulo 21 versículo 33 nos habla este mismo tema de la segunda venida de Cristo y los tiempos finales, pero desde la perspectiva del Evangelio de Lucas. Lucas, ¿ya lo tiene? 21:33. Antes de que abordemos esto, hermanos, y teniendo en mente la lectura y el mensaje de Noé, yo me hice esta pregunta, no sé si usted se la ha hecho en algún momento. ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca durante el diluvio? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 40 días y 40 noches. Según la Biblia, dice que el arca fue construida exactamente para que cupieran dos animales, uno de cada especie, ¿verdad? Hembra y varón, elefante varón y elefante hembra, ¿cierto o no? Yo me hice una pregunta que nunca me la había hecho y vino a mi mente ahora que estaba estudiando esto. En 40 días y en 40 noches los animales hacen de sus necesidades, ¿cierto o no? ¿Dónde hacían? ¿Dónde? Adentro del arca, ¿cierto o no? ¿Dónde más? Dentro del arca. ¿Cómo cree que olía esa arca? Fea, horrible. Y ahí estaba Noé con su familia. Esa arca era, por lo que se hacía ahí, hermanos, era una pestilencia. Pero ¿sabe qué? Estaba peor el juicio afuera. Estaba feo o estaba peor el juicio afuera del diluvio. ¿Por qué le traigo esto a la mente, hermanos? No hay ninguna iglesia perfecta. Y a veces no nos gusta lo que sucede dentro de la iglesia. Pero es mejor estar en la iglesia con cosas difíciles que estar allá afuera y enfrentar el juicio de Dios. ¿Escucho eso? No hay ninguna iglesia perfecta, tampoco lo es esta, y tiene sus detalles como todas. Pero es mejor estar dentro del arca del Señor, donde hay palabra de Dios, que estar allá afuera, aunque aquí de repente huela mal o se vean cosas desagradables. Es mejor la casa del Señor que estar afuera y enfrentar el juicio de Dios. Ahora sí, leamos Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Jesús dice, preocúpense por ustedes, que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? Embriaguez y de los afanes de esta vida. Aquí hay un punto importante. El corazón que habla aquí es metafórico, porque tú no puedes cargar a un corazón de cosas glotoneras ni de afanes. Es decir, no cargues tu vida, no le pongas a tu vida glotonerías,
embriaguez y afanes de esta vida. No nos carguemos por las cosas terrenales, dice el mensaje, de esta vida, y venga, ¿qué hermanos? De repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de entregarle cuentas a Dios. El día que venga el Señor por nosotros, por la iglesia. Hermanos, ¿cuánta gente no se está cargando de problemas y de compromisos con el mundo? Y Jesús dice, ten cuidado, porque de repente puedo venir por ti. Y ese día va a llegar. No nos carguemos de cosas terrenales, de compromisos con el mundo. Estemos más bien preparados, porque Dios puede venir en cualquier momento a nuestra vida y pedirnos cuenta de cómo hemos aquí vivido. Sigue diciendo el texto 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dice otra versión, vendrá de repente como cuando el cazador atrapa un animal de presa. Hermanos, no seamos gente sin ley. Obedezcamos la palabra de Dios. El consejo del Señor es, vivimos tiempos difíciles. Y si nos descuidamos, escuche esto, si nos descuidamos nosotros espiritualmente, seremos candidatos para enfriarnos y salirnos de las cosas del Señor y estar viviendo una vida sin la ley de Dios, sin las leyes terrenales y viviendo nuestra vida como nos damos a entender. Si descuidamos nuestra comunión con el Señor, muy pronto estaremos fuera de las cosas de Dios. Por eso dice el texto 36, el consejo, ¿qué tenemos que hacer? Velad pues, ¿cada cuándo? En todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Tenemos que velar. Si es cierto, el mundo se está cayendo a pedazos, el mundo está cada vez peor, pero no podemos nosotros, por eso, descuidar nuestra comunión con Dios. No por eso vamos a dejar de leer la Biblia, de congregarnos, de decir, si es cierto, en el mundo sucede, pero en la iglesia no debe de suceder eso, hermanos. Si la gente allá afuera vive sin ley, nosotros como cristianos vamos a respetar la palabra de Dios y seguir su voluntad, porque el Señor se agrada cuando su iglesia y su pueblo obedecemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, hermanos. Vamos a avanzar y quiero ir cerrando y vamos a ir al libro del Génesis. Capítulo 9, versículo 18. Y cuando vayamos leyendo lo que vamos a leer, usted va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver Nimrod, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver Cam con los tiempos finales? Antes de que pregunte eso, yo le voy a dar respuesta con la ayuda de Dios y con la palabra. Noé, que leímos en el Nuevo Testamento con Jesús, que dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé, y nos da las características. Después de que Noé sale del arca, él tuvo 4 hijos. No lo busque si quiere anotarlo, está en Génesis 10:6, fueron 4 hijos: Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Dice Génesis 9:18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Vea lo que hace la embriaguez y el alcohol, hermanos. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Cuando yo he leído este texto muchas veces, siempre me he quedado con la enseñanza
que hay que respetar la privacidad de los padres, ¿cierto? Y aquí habla de la desnudez. Pero yo me hice una pregunta. ¿Este acto que sucedió aquí fue tan grande para que el padre maldijera al hijo? Usted que tiene familia, en algún momento de nuestra vida, por imprudencia o descuido, en algún momento quizás nos estamos bañando y entró el hijo o la hija y nos vio o nos vimos. ¿Eso sirve para maldecir al hijo? ¿Papás? Dígalo, ¿sí? No. Este texto fue escrito en hebreo. Y cuando dice la Biblia que Cam vio la desnudez de su padre, ¿sabe qué significa la palabra ahí desnudez? En el texto en griego, en hebreo, significa violó. Violó. ¿Qué encontramos en esta familia, hermanos? Un pecado muy grave. Por eso, en el texto 24, leamos ahora sí, con esa claridad. Y despertó Noé de su embriaguez. ¿Y qué? Y supo lo que ¿qué? Lo que había hecho. Hubo un acto, no solamente verlo. Y vio el hecho y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Y qué hizo? Lo maldijo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué familia. ¿Sabe que la gente cuando se emborracha hace cosas horribles y depravadas? Y por esa razón Noé maldijo a este hijo. Y lo maldijo a él y a su descendencia que vendría después de él, por ese hecho vergonzoso. Eso es terrible lo que sucedió allí, hermanos. Génesis 10, versículo 9. Vamos a leer el 8. Esto es muy importante leerlo y saberlo para saber qué sigue con la enseñanza. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod viene de la descendencia de Cus, uno de los hijos de Noé. Imagínense. Y dice que Nimrod era un hombre poderoso. La palabra, el nombre Nimrod significa fuerte y duro. Y usted dice, ¿qué tiene de malo fuerte y duro? Significa que Nimrod era fuerte y duro en el trato con las demás personas. Y dice que era poderoso. Significa entonces que era un hombre guerrero, era un tirano en cuanto a tratar a las personas. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador. A simple vista dice cazador de animales, pero no, era cazador de personas. Nimrod era un hombre despiadado. Despiadado. Atacaba a la gente, la mataba, la destruía, dice el texto 9, delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y aquí encontramos el punto para concluir. Y fue el comienzo de su reino, ¿en dónde? ¿En dónde? En Babel. La torre de Babel, la ciudad de Babel. ¿Sabe qué significa Babel, hermanos? Significa confusión. Bueno, quien la construyó fue la descendencia de Nimrod. Y quisieron construir esa torre para llegar a los cielos donde estaba Dios. Pregunta, ¿los dejó Dios? ¿Qué hizo? Los confundió. ¿Sabe que cuando nosotros queremos hacer las cosas sin la voluntad de Dios, a nuestra manera, Dios nunca lo va a permitir y va a confundir a aquellos que intenten hacer las cosas sin ley? Yo he visto muchas familias que han estado muy unidas y siempre juntas, y en algún momento algo sucedió que esa unidad desapareció de un día para otro, y ya nunca más fue la familia que una vez fue. Una situación, una circunstancia confundió lo que ahí había y se separaron.
Y viendo un poco de cerca, esas familias comenzaban a hacer cosas, pero sin el consentimiento de Dios, sin la voluntad de Dios. Esta tarde Dios quiere que nos llevemos esta palabra en el corazón, hermanos. Si tú como familia quieres hacer algo, hazlo de acuerdo a la voluntad de Dios, antes de que Dios permita una confusión, que aquello que nos tiene tan cerca deje de ser. Babel es confusión, y ahí en Babel Dios confundió la gente, y sus proyectos de vida, sus objetivos nunca fueron alcanzados, porque Dios nunca lo permitió. No vivamos como el mundo vive, vivamos temerosos y pidámosle a Dios que nunca seamos confundidos, sino que siempre caminemos en la voluntad del Señor.